Bienvenidos. Somos gente de mundo, historias para contar. Un diálogo ameno, franco e intimista con quienes hacen la noticia. Gente de mundo, historias para contar. Con Juan Carlos Jiménez, un caballero en el micrófono. Al aire. Gente de mundo, historias para contar. Con Juan Carlos Jiménez, un caballero en el micrófono. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Somos Gente de Mundo, historias para contar a través de Caribe Radio Online, la radio del futuro. Esta estación está dirigida por Carlos Julio Arzuza López. En la tarde de hoy, viernes 6 de diciembre del 2024, me acompaña como todos los viernes Daniel Abello Cano. Él representa toda la operacionalidad, toda la magia del Internet. Yo soy Juan Carlos Jiménez Rodríguez y tengo el inmenso gusto de producir, dirigir y presentar este espacio Gente de Mundo, historias para contar, un programa que intenta avivar el género de la entrevista. En esta oportunidad tengo la grata visita en estudio de el comunicador social, docente, poeta, investigador, conferencista, el profesor Harold Ballesteros Valencia, que por estos días es noticia y es tendencia también, por supuesto, en las redes, porque es el nuevo director de la Feria Internacional del Libro de Barranquilla, del Atlántico y del Caribe, ¿no? Si no estoy mal. Bueno, profesor Harold, muy buenas tardes, bienvenido después de mucho tiempo de estarlo conquistando para que estuviera con nosotros en el espacio. Aquí está usted. Bienvenido a Gente de Mundo, historias para contar. Muchas gracias por tu invitación, Juanca, para tu teleaudiencia. Sí. Bueno, voces. Hemos encontrado voces en la ciudad, por lo general de intelectuales como usted, que dicen, al fin una feria de libro en Barranquilla. No teníamos feria en Barranquilla, o por lo menos en lo que historia se refiere, no conozco una feria en Barranquilla. Ya tenemos en Cartagena, incluso en Santo Tomás. Usted estuvo en la feria del libro en Santo Tomás, pero en Barranquilla no. ¿Por qué se da en estos momentos en que la ciudad toma un auge importante la feria del libro en Barranquilla? ¿Qué motivó para que ya Barranquilla tuviera su feria? Digamos que hay tiempos de madurez de una ciudad y por supuesto Barranquilla estaba en mora de tener un gran evento de esta naturaleza, máxime cuando Barranquilla es el centro, digamos, del Caribe colombiano, es la ciudad-región, como le llamamos, ¿verdad? Y pues digamos que se juntaron las condiciones perfectas, una sinergia entre el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, la Secretaría de Cultura Distrital y la Secretaría Departamental de Cultura. Entonces hubo ese momento, digamos, perfecto para dar inicio a lo que confiamos va a ser la gran fiesta de los libros en adelante. Así es. Cuando de cultura se habla en Barranquilla, la gente se sitúa indiscutiblemente en el Carnaval de Barranquilla, pero ya está demostrado que Barranquilla no es solo carnaval, que somos mucho más, y esta es una muestra de que le apuntamos no solamente a la fiesta, que es importante también, por supuesto, pero también le apuntamos a la feria del libro. ¿Qué motivación nacional desde el gobierno nacional hay para que se hayan dado las condiciones de esta feria? Sí, el gobierno nacional, digamos, en cabeza del ministro de las Culturas, digamos que ha tenido una importante relación con las secretarías de cultura del país y con el secretario de Cultura Distrital, digamos que han estado en permanente relación sinérgica para producir varios distintos eventos, ¿no?, de estímulos, etcétera, en la ciudad. Entonces, pues aprovechando esas condiciones de madurez en este momento de la cultura en la ciudad, pues se echó para adelante esto. Pero ojo, Barranquilla evidentemente no ha sido solo la fiesta carnestoléndica. Barranquilla ha sido
y fue, digamos, en un momento determinado, la cuna de los más importantes escritores del país. Recuérdese el grupo de Barranquilla con Álvaro Cepeda Zamudio, con don José Félix Fuenmayor y su estrella Gabriel García Márquez, Nobel de Literatura. Es decir, la ciudad ha sido siempre un emporio de cultura. Razones. Hay una razón muy importante, y es que esta es la ciudad más multicultural del país, y ese cruce de distintas culturas del mundo pues produjo realmente una literatura muy interesante e incluso una plástica muy interesante en la ciudad. Entonces, y posteriormente vinieron unas mujeres, entre esos Marveluz, Meira del Mar, ¿verdad?, que irrumpieron en el panorama nacional. Las condiciones de estos escritores nuestros ha sido, digamos, relevante. ¿Por qué razones? Porque de aquí se ha hecho una especie de disrupción en el marco de la literatura, lo cual ha llevado y llevó, y eso lo sostengo yo permanentemente, es que la literatura que se ha construido y se construyó por parte de estos escritores del grupo de Barranquilla fue la que metió a Colombia en la modernidad del mundo. Muy bien, ¿y en qué momento, y tiene algún usted conocimiento, en qué momento se dio y bajo qué circunstancias se dio ese quiebre para que se dejara a un lado, o para que no evolucionáramos, o para que no siguiéramos ese curso normal que veníamos con la gente de la cueva, con Meira? ¿Qué pasó en algún momento en la ciudad que no se volvió a tocar el tema y se dejó ahí como un referente del pasado? Bueno, hay muchas razones que suceden no solamente en Barranquilla, sino en cualquier otra ciudad del país y del mundo. Hay un momento en que se está en la cúspide y de pronto cae por razones de todo tipo, razones económicas, por razones, digamos, comunicacionales. Sí, digamos, a ellos les tocó un momento muy interesante, por ejemplo, de la radio, ¿verdad? Y de una muy buena relación de la radio con sus audiencias. Y era una vía que conducía muy rápidamente, digamos, a los oyentes, a esas, entre el escritor y esas audiencias. Y por el otro lado, recuérdate una cosa, y es que en Barranquilla se publicaban 3 suplementos literarios, claro, fundamentalmente el del Diario del Caribe y el Diario del Heraldo. Entonces, cada 8 días estábamos muy próximos a los nuevos valores literarios, iban surgiendo permanentemente, de tal modo que la ciudad estaba muy al tanto de lo que iba pasando, visualizando a esos nuevos escritores. Pero hubo un momento hacia los años 90 en que, digamos que se hundió ese proyecto de los suplementos literarios, quedamos huérfanos, comenzaron los dueños de los medios a ser pragmáticos, ¿verdad? Y a considerar pues que eso no era muy importante para la ciudad, y se abandonó el proyecto cultural, literario y plástico de la ciudad. Claro. La Feria Internacional del Libro de Barranquilla, del Atlántico y del Caribe indudablemente no podía quedar en mejores manos que en las manos del profesor Harold Ballesteros, que ha estado vinculado toda su vida en el tema de la cultura, de la literatura, de la poética, en fin. Pero ¿va a tener esta feria de pronto un espacio, un programa disponible para mostrar esos nuevos valores? ¿Y si los hay en la ciudad? Sí, se va a mostrar, hay espacios para mostrar evidentemente esos nuevos valores, no solamente de Barranquilla, sino de la provincia del Caribe. También vendrán escritores nacionales
con algún goodwill ya pegados y publicados por grandes editoriales. Entonces, sí vamos a tener en la feria ese espacio que dará a conocer a muchos de esos escritores, no solamente escritores, sino también artistas gráficos que están contribuyendo en mucho al embellecimiento, a la forma del libro, ¿no? Entonces, allí estarán evidentemente haciendo talleres, sí, haciendo talleres, conversatorios, etcétera. Claro, ¿qué fechas son las precisadas para la feria? La Feria del Libro está instituida a partir del 12 de diciembre, es 12, 13, 14 y 15 de diciembre. Además, debo recalcar que esta se muestra también como una oportunidad de hacerle un homenaje a la más importante escritora, cuentista y novelista barranquillera, Marbel Luz Moreno, a quien, digamos, de alguna manera se ha olvidado en el patio, incluso por los académicos. Es decir, a Marbel Luz no se enseña en la literatura en los colegios ni en las universidades, es un punto clave. Entonces creo que esta oportunidad se muestra como un gran momento para hacerle ese homenaje merecidísimo a una mujer que tiene una cosa muy interesante. Uno, nos demostró ese viejo adagio de que conoce en tu aldea profundamente y te harás universal. Evidentemente, esta mujer, Marbel Luz Moreno, fue una mujer que penetró en las entrañas de la élite barranquillera. Y eso fue tema para trabajar en sus cuentos y sus novelas, como por ejemplo Algo feo en la vida de una señora bien, ¿no? O la sala del niño Jesús, donde criticaba las grandes deficiencias del Estado con respecto a la salud pública en la ciudad, donde los niños iban, se creó una sala para que los niños fueran a bien morir, no tanto para que fueran a salvarse. Era muy raro el que se salvaba ahí, un tema realmente maravilloso. O una taza de té en Auschwitz, Oriana, tía Oriana. Entonces hizo un retrato maravilloso de la élite de la ciudad, una élite que para entonces se debatía entre la nostalgia y la decadencia total. Y eso pasó. Ella dibujó eso, adivinó eso que estaba a punto de suceder. Con el trabajo literario de Gabriel García Márquez han hecho toda una estrategia de mercadeo maravilloso de Europa, de Estados Unidos, incluso de Colombia. Vienen, hacen la ruta de Macondo, está el museo, los objetos personales, todo lo que han podido recopilar y guardar de Gabriel García Márquez en Cartagena para mostrarlo. Con Marbel Luz no se ha hecho eso, ¿no? Creo que la Universidad del Norte es la única que medio ha puesto un poco en el tapete, claro. Pero por ejemplo de Europa vienen muchos investigadores a ver la obra y a conocer el sitio de que Marbel Luz habló. Entonces en la feria vamos a encontrar ese espacio propicio para enterarnos de quién fue Marbel Luz. Efectivamente, la feria va a tener una muestra muy significativa de la obra de Marbel Luz y digamos como toda la genealogía, su historia, sus anécdotas, sus fotografías, etcétera. Va a haber una cosa muy linda, se ha hecho una curaduría muy hermosa con respecto a Marbel. Entonces yo creo que de en adelante esta primera feria internacional del libro va a marcar un principio, un renacer de la obra de Marbel Luz y que pueda llegar a las juventudes, ¿no? de la ciudad. Muy bien,
Estamos con el profesor Harold Ballesteros, es el director de la Feria Internacional del Libro de Barranquilla, del Atlántico y del Caribe Fieldback. Estamos en temporada de vacaciones, en temporadas de diciembre. Hoy viernes 6 de diciembre, ya vísperas de la Inmaculada Concepción. No tenemos excusa, ya estamos relajados en el tema laboral, en el tema escolar, con la familia, los niños. Podemos ir perfectamente y disfrutar de la feria. ¿Dónde va a ser la feria, profesor? La feria se va a desarrollar en el espacio del Centro de Convenciones Puerta de Oro. Entonces, estamos invitando a que vayan a la feria. Ya, digamos, en este momento, tú lo has dicho, están los estudiantes, ya no están en los colegios. Entonces, estamos invitando a las familias, claro, para que vayan con sus niños. Habrá, aparte de los libros y del conocimiento en relación a la literatura, pues también vamos a tener talleres para niños, talleres infantiles y juveniles, vamos a tener literatura para niños, va a haber todo un espacio para lo que se denomina la oralitura, ¿verdad? Y aparte de eso, va a haber espectáculos, música, teatro, danza, artes plásticas, todo eso va a confluir allí. Qué bonito, de verdad que es un importante evento que debemos respaldar con nuestra presencia masiva, con la compra de los libros. Ahí tenemos el malecón y después podemos dar un paseo familiar y disfrutar nuestro río Magdalena. Usted hablaba de esta primera gran feria que va a marcar lo que va a ser el hito de las próximas ferias. ¿Están pensando ya en las próximas ferias, institucionalizar la fecha, el sitio, en fin? ¿Qué cambios están pensando ustedes para las próximas ferias? Pues esta feria, digamos, es el primer paso, digamos, ese ponerle el sello al zorro, para que a partir de este momento vivamos una feria permanente, no anualmente haya unas fechas que en este momento se inicia con 4 días. Pero estamos ya trabajando para que sea entre 10 y 12 días la próxima feria del 2025. ¿Y contemplarían siempre la misma fecha, diciembre, o eso también está en discusión? No, se contemplaría la misma fecha, que no sería, pero no sería esta fecha de diciembre. Estaríamos contemplando entre octubre y noviembre, finales de octubre y principios de noviembre, para poder vincular a los colegios directamente, a sus estudiantes, a sus docentes, a esa gran segunda feria que se va a producir. Profesor, usted viaja permanentemente dentro del país, fuera del país, invitado como conferencista, como hombre de las letras. ¿Qué significa para usted esta nueva responsabilidad? ¿Cuál ha sido ese gran reto ahora de usted al asumir la Feria Internacional del Libro? Bueno, en lo personal. En lo personal, he enfrentado muchos retos en esta ciudad. Tú sabes que yo no nací en esta ciudad, pero me hice hijo adoptivo de esta ciudad y adopté esta ciudad para mí. De tal manera que le he tratado de aportar a la ciudad mucho de lo poco, de lo mucho que esta ciudad me ha dado, me ha regalado. Una de las cosas con las que empecé, digamos, dándole a esta ciudad, fue cuando con un grupo de creadores construimos lo que primero se llamó Instituto Distrital de Cultura y posteriormente lo que es hoy Secretaría Distrital de Cultura. En ese mismo marco, además porque fui director del Instituto Distrital de Cultura. En el marco de esa dirección, creé junto con mi equipo las casas comunales de cultura, ¿verdad? 21 casas comunales de cultura, lo que posteriormente se convirtió en casas distritales de cultura.
En esa misma época comenzamos con un proyecto muy lindo que se llamó Becas Talento. Ese proyecto fue un proyecto que nos ganamos a nivel nacional en un concurso con el ICETES, Red de Solidaridad, ¿no? Y otras instituciones de tal. Y pues se hizo una gran alianza con la Alianza Francesa de Barranquilla, y en sus instalaciones comenzamos con ese proyecto de Becas Talento. Y ese proyecto de Becas Talento inmediatamente nos remitió a la construcción de lo que hoy es tal vez la más importante escuela popular de arte del país, la Escuela Distrital de Arte de Barranquilla, EDA. Muy bien, indudablemente ejecutorias que usted tiene que mostrar y estoy seguro de ello y de alguna manera soy testigo, o mejor dicho, yo soy testigo, que más son los amigos que han apoyado la labor del profesor Harold Ballesteros desde los medios de comunicación, las organizaciones, todos han apoyado y han respaldado la labor cultural del profesor Harold Ballesteros y la labor académico. Pero también hay voces a veces que están en contra. ¿Cómo manejas el tema? Vamos a llamarlo de la oposición. ¿Cómo manejas tú a tus opositores? Hombre, todos, siempre hay quienes quedan, digamos, a disgusto porque no se les incluyó y tienen en mucho la razón. Yo no estoy invalidando incluso su sentir y su disgusto. El problema es que en esta primera feria son solo 4 días. 4 días y se le encargó a una entidad, Círculo Abierto se llama, de Barranquilla, que dirige la señora Vicky García. A ella se le encargó la programación y fue una concertación entre el Ministerio de las Culturas y Secretaría de Educación Distrital. Entonces, pues ella se encargó de las relaciones internacionales, de las relaciones nacionales, junto con la Feria del Libro de Bogotá. Y fue una recomendación del Ministerio de las Culturas. Entonces, pues, por supuesto, hay muchas omisiones por las razones que explicaba anteriormente. Hay muchos escritores de gran valía en el Caribe colombiano que no fueron invitados para esta versión, pero estoy totalmente convencido que los vamos a ver contribuyendo y digamos, moviéndose como pez en el agua, esos grandes escritores del Caribe colombiano que hoy no están con nosotros en esta programación. Así es, se trata de aunar esfuerzos para sacar un proyecto importante, porque indudablemente quien gana es la ciudad. Indudablemente tenemos que hacer que Barranquilla gane y se sitúe a un nivel importante. Aquí me están preguntando por el chat, profesor Harold, que usted, que está ligado con la cultura y que digamos que está rodeado de alguna manera con los que están en el poder, ¿qué ha logrado escuchar usted en cuanto a lo del Teatro Amira de la Rosa? ¿Cómo va eso? Bueno, realmente no. Yo sé que habían unos enredos porque en la Sociedad de Mejoras Públicas, que era la dueña del terreno, le entregó por 90 años en concesión al Banco de la República. Luego viene el deterioro del Banco de la República y pues hay que decirlo que el deterioro de la Mira de la Rosa, y hay que decirlo que el Banco de la República no cumplió con muchas de las, digamos, de las promesas escritas en el momento en que se hizo cargo del teatro. Por ejemplo, en la parte de atrás del teatro se había concertado, se había comprometido el Banco de la República de crear un edificio para la escuela de danza de la ciudad. Eso nunca se concretó, de tal modo que pues ha habido como cierto bamboleo jurídico, porque lo que decía el Banco de la República era que no podía ser
grandes inversiones allí porque el terreno no le pertenecía. Entonces parece que la Sociedad de Mejoras Públicas terminó cediéndole la propiedad al Banco de la República. Ahora pues vamos a esperar, digamos, con la intervención de otras instituciones públicas, cómo se va a desarrollar finalmente ese proyecto estamos a gritos necesitándolo. Igualmente, yo creo que también hay que pensar en lo del Museo Romántico, ¿no? Que ya también está bastante deteriorado el Museo Romántico. Pero bueno, eso será tema de otro momento, porque también tenemos que hablar con él de los escenarios culturales, de la poesía, del libro que está muy bien posicionado, su último libro de poesías. Una pregunta, ¿se está escribiendo actualmente? ¿Qué es lo nuevo que usted conoce? ¿Se está escribiendo algo sobre Barranquilla? ¿O todavía tenemos que tener como referentes los mismos libros con los que hemos trabajado siempre? Te cuento que ha habido, digamos, a nivel de historiadores, en la ciudad ha habido un grandísimo avance. Aquí ha habido, digamos, una intervención muy particular en las investigaciones. Por ejemplo, Jaime Colpas, Jorge Conde, Jorge Villalón, ¿no? Y unos muy jóvenes ahora que están haciendo trabajos muy interesantes sobre la ciudad. Está nuestro amigo Alexander Vega. Alexander Vega, el historiador, muy serio, muy acucioso. Entonces sí creo que estamos viviendo un momento de esplendor de la investigación y la producción científica en torno a la historia de Barranquilla, lo cual nos va a colocar en un momento, digamos, muy importante para él, digamos, en perspectiva para una ciudad que deje de ser una ciudad falsamente fenicia y se coloque en una ciudad más próxima a la Alejandría, dirían los exégetas griegos. Así es. ¿Cómo ha sido la recepción de los medios de comunicación frente a esta propuesta de la Feria Internacional del Libro? Los medios de comunicación han respondido muy bien, sin duda alguna. Eso es, digamos, de mi parte, debo agradecer, digamos, en nombre de la Secretaría de Cultura, en nombre del Ministerio de las Culturas, en nombre de la Secretaría Departamental, debo agradecer esa acogida que ha tenido esta primera Feria Internacional del Libro. Ha sido realmente maravilloso. Sí, he estado visitando distintos medios y lo han acogido con mucha alegría y mucha fuerza. Es que yo creo que cuando hay una nueva cosa cultural para la ciudad, es donde nos debemos unir. Barranquilla siempre ha sido un laboratorio de paz en todas sus dimensiones, carnaval, en todas las relaciones cotidianas. Barranquilla ha sido muy interesante en ese sentido, y yo creo que eso lo han entendido todos los medios de comunicación local, y ya tenemos el interés de los medios hablados y escritos del país, que ya a partir de mañana comenzamos también a hacer, digamos, a cumplir con las invitaciones que ellos nos han hecho. Claro, no sé si compartes conmigo, profesor Harold, la siguiente idea o la siguiente percepción. Los barranquilleros estamos como esperando semana a semana, mes a mes, un evento cultural, una inauguración. La ciudad tiene una dinámica diferente. Uno mira 10 años atrás y la ciudad estaba un tanto dormida. Hoy la ciudad tiene un despertar interesante.
Hoy ya la ciudad tiene nuevo espacio, la gente va, hay teatro por algún lado, pequeño, pero lo hay. El tema de la gastronomía se ha disparado de una forma impresionante. Por ejemplo, los viernes todos los restaurantes de la ciudad están llenos, todos. Entonces, y no solamente los grandes restaurantes, las grandes cadenas de restaurante, sino que tenemos muchos restaurantes de autor muy interesantes, y por otra parte, figúrate que se ha movido en mucho la gastronomía tradicional. Es así como se han creado distintas organizaciones comunitarias que son las que están haciendo ferias gastronómicas en la Plaza de la Paz y en otros sitios de la ciudad. Por otra parte, se ha disparado también en mucho lo que tiene que ver con las artesanías. Barranquilla no era particularmente un lugar de producción artesanal. Esa producción artesanal se producía en los municipios aledaños. Pero figúrate que hoy ha habido un crecimiento exponencial de esa producción artesanal también. Entonces, digamos que el ciclo es como que ha tenido Barranquilla varios ciclos, ¿no? Y en cada ciclo, digamos que se pone arriba un fenómeno esplendoroso de muchos de los productos y expresiones culturales de la ciudad y la región, porque es que nosotros somos, y eso hay que recalcarlo, un espacio antropológico muy importante, y aquí se acoge todo lo que produzca la provincia del Caribe colombiano. Todo lo que entra aquí, digamos, se vuelve Caribe en la medida en que esta ciudad los lanza, los devuelve a su provincia ya fuertes, fortalecidos, con sello Caribe, como un producto Caribe. Un producto Caribe. Yo sé que el barrio abajo está en sus afectos, en su corazón. Es un barrio al que usted le profesa un gran cariño y es un gran laboratorio cultural, el barrio abajo. ¿El barrio abajo estará presente de alguna manera en esta Feria Internacional del Libro? ¿De qué manera? Bueno, figúrate que el barrio abajo ha tenido una notoriedad en los últimos tiempos. Allí tenemos el surgimiento de gestores culturales. Hay varias casas de poesía en el barrio abajo, muchas tertulias, instituciones, fundaciones institucionalizadas como Casa de Hierro, poetas como Fadir Delgado que pues nos han representado también, y muchos otros poetas en la zona. Entonces, evidentemente, y la gastronomía, por cierto, se está teniendo un fuerte impacto en la ciudad partiendo del barrio abajo. Entonces, evidentemente, ese barrio que llevo en lo más profundo del corazón, sin duda alguna, seguirá siendo relevante en el tiempo y contribuyendo a la riqueza cultural de esta ciudad. Muy bien, Daniel, vamos a mirar un material fotográfico que tenemos, no sé si ya lo tienes organizado. Mire, vea, hablando de la cocina, de la gastronomía, recuérdenos un poco esa fotografía, dónde fue y a qué obedece. Esa justamente fue en la pasada Feria del Libro de Bogotá. Allí estuvimos haciendo presencia con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia y estuvimos lanzando una serie documental que se llama Los Diarios del Agua, y pues estuvimos tertuliando en un conversatorio en el marco de esa festividad. Y bueno, pues siempre he sido un gran amante de la gastronomía, y pues me encontré justo con este póster, ¿no? Y esa frase maravillosa. ¿A usted le gusta la cocina? ¿Le gusta comer bien? ¿Disfruta la cocina? Además es un buen cocinero también, ¿no? Además, sí, soy sin duda alguna, y sin envanecerme, sin falsos modismos, puedo decir que soy un cocinero excelente. ¿Y esa herencia de la cocina le viene de dónde? ¿De su madre, de su padre? ¿De dónde viene? Claro, mi abuela materna
tuvo restaurante y era una cocinera maravillosa. La cocina de mar, por ejemplo, era esplendorosa y era muy didáctica. Además, entre otras cosas, recuerdo cuando llegaban los visitantes, ¿no? Los comensales, entonces a ella la llamaban y le decían, ¿qué nos ofrece? ¿Qué comidas nos ofrece? Entonces, digamos, los domingos iban familias enteras que ya le habían pedido a ella que cocinara determinado menú. Ella, entonces, ¿qué hacía? Los invitaba, sí, primero con un jugo de guanábana, que era su jugo preferido, y con eso los introducía en el restaurante, y ellos luego, ella los invitaba a la cocina. Y ella jamás cambió la cocina de leña, su cocina de leña jamás la cambió, claro, modernizada y todo este tipo de cosas, pero siempre estaba esa cocina caliente, digamos. Y sucede que los invitaba a los comensales y les iba explicando cómo se hacía determinada comida, un encocado, cómo se hacía unas pianguas, cómo se hacía un tollo guisado, etcétera, etcétera. Era maravilloso. Qué maravilla. Vamos con una próxima fotografía, Daniel. Aquí estamos, ilústranos esta fotografía. Estás, me imagino, en un conversatorio, ¿no? Estoy allí justamente en el conversatorio, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Estoy con un antropólogo, Vargas, y con la protagonista de uno de los documentales, una señora, una dama de La Guajira, que los niños en los colegios, en esa zona de la media Guajira, cuando la ven le dicen, ahí viene la defensora del agua. Es una mujer maravillosa, una líder guayú. Qué bueno. ¿Otra fotografía, Daniel, es posible? Ahí estamos. Ahí estoy con el director de la Fundación Colombia Avanza, con Anuar Vargas María, sí, director de esa fundación, y con quien hemos desarrollado un trabajo importante a nivel del audiovisual, haciendo documentales por todo el país. Ya llevamos en este momento 7 documentales que se pasaron ya por canales regionales, y en este momento estamos a punto de dar a luz a 7 documentales más que también van a ser emitidos a nivel nacional. Bueno, también hablaremos de los documentales, de la poética en otros espacios. Pero viendo esta fotografía, el primer concepto, la primera imagen que se me viene a la mente es el concepto de la amistad. Tú valoras mucho el tema de la amistad, los amigos verdaderos, tú valoras eso mucho, ¿no? Para mí, yo te cuento una cosa. En el argot popular muchas veces dicen, es que amigos no existen o algo por el estilo. Pues te voy a contar que yo soy muy amante de la amistad, amante de la conversación. Me encanta poder conversar largas horas con los amigos e incluso con aquellos que no conozco en una esquina, porque Barranquilla tiene esa magia que uno puede encontrarse al taxista y con ese taxista de pronto establece una conversación gigante y hasta se detiene para seguir hablando con uno, ¿no? O en una esquina cualquier persona, el vendedor de mangos, el vendedor de aguacate, siempre tiene una historia maravillosa para contar. Siempre tiene una enseñanza. Entonces yo soy un degustador, ¿sí? Y soy un catador de la buena amistad y soy un coleccionista de buenos amigos, sin duda alguna, de muy buenos amigos. Barranquilla, digamos, me enseñó que el valor de la amistad. Creo que ninguna otra parte del país me ha enseñado tanto ese valor de la amistad como el que digamos, recibido en esta ciudad. No quiere decir que en otras ciudades no tenga amigos, muy buenos y maravillosos amigos, los amigos de la infancia en el Valle del Cauca, en Cali, ¿no? Por ejemplo,
a quienes amo mucho, pero a la masividad de la amistad que uno se encuentra aquí ha sido realmente maravilloso. Y tienes también una estela impresionante de alumnos egresados, de gente que ha estado contigo en las aulas, en las diferentes universidades en las que has impartido tus saberes. No sé si hay otra fotografía, Daniel, que podemos mirar. ¿No? Ah, ok, perfecto. Ya tienes en tus manos el catálogo de los libros, por ejemplo, vamos a encontrar libros de cocina. Si alguien va puntualmente a buscar libros de cocina, biografías, a mí que me gusta mucho el género de las biografías. Vamos a encontrar primero una gama alta, un buen número de casas editoriales. Va a haber, digamos, la literatura universal, digamos, ya clásica. Sí, hablamos de Dostoyevsky, hablamos de Balzac, hablamos de poetas como Rimbaud, Verlaine, escritores como Guy de Maupassant, de todos los continentes, ¿no? La Wolfe, inglesa, encontramos al gran poeta Fernando Pessoa, vamos a encontrarnos con José Saramago de Portugal, podemos encontrarnos con poetas colombianos como León de Greiff, por ejemplo, sí, como del patio, William Ospina, locales vamos a encontrarnos con Marbellús, por supuesto, como Marbellús, como García Márquez, Ramón Illán Vaca, vamos a encontrarnos a Meira del Mar, ¿no? Todos ellos van a estar presentes en los libros, ¿no? Como decía un filósofo norteamericano, nosotros podemos tener o tenemos la gran ventaja de encontrarnos en cualquier momento con los grandes creadores. Me encuentro con Platón o con Aristóteles porque está el libro allí, donde ellos han donde vaciaron sus grandes conocimientos, ¿no? Qué bueno. Harold, y van a haber libros de edición de lujo, edición sencilla, de bolsillo. El tema económico, por ejemplo, ¿cómo está el tema económico? Mira, empezando porque la entrada a la feria es libre y gratuita. Sí. Ya eso da una tranquilidad al respecto, que puedes llegar con 20 de la familia, que vas a tener un espacio interesante de diversión, ¿no? Y de encuentro con el conocimiento en ese lugar. Vas a tener toda la gama de precios posibles, con libros de caratuladura, con libros más sencillos, libros de mi propio bolsillo, etcétera. Editoriales que a veces lanzan series clásicas con 40 a 50 autores y con unos precios realmente bajos. Entonces, todo eso lo vamos a encontrar, evidentemente, en la feria. Y se puede pagar por Nequi, ahora que todo es Nequi. Ah, bueno, ahora sí, ya. Bueno, ya cada stand tendrá su forma particular de cobrar. Harold, ¿tienen asegurada en estos momentos, conoces si viene algún funcionario a nivel nacional para la inauguración, el ministro, la vicepresidenta, en fin? Viene el ministro de las Culturas, va a estar presente en la inauguración, las autoridades municipales y departamentales, de tal modo que estamos ante un evento de gran reconocimiento, ¿no? Qué bueno. Y la seguridad también está garantizada. Garantizada. De manera que todo está dado para que las familias se den cita, nos demos cita. ¿Recuérdanos las fechas? 12, 13, 14 y 15 de diciembre. Bueno, saquen un poco. Recuerden que del 2 al 15. En diciembre, dice Marbellús, llegaban las brisas. Pues ahora regresan las brisas. Y mi hermano dice que en diciembre cualquier día es viernes. Él dice que en diciembre cualquier día es viernes, que se puede todo. Sí. Saquemos un poquito del sueldo, de la prima, de la liquidación, de la bonificación y compremos
libros, de verdad que nos interesan, nos sirven mucho para nuestro desarrollo personal, profesional. Harold, ya en la recta final de Gente de Mundo, Historias para Contar, y agradecerte tu presencia, te has trasladado hasta los estudios de Caribe Radio Online. No es fácil que nuestros invitados lleguen porque siempre están comprometidos, viajando, grabando. Aquí solo viene gente importante. Así que, profesor, usted está en el rango de la gente importante. Yo lo sé, yo lo sé. Muchas gracias, profesor. Tú has sido cercano de muchísima gente, pero de nuestro patio local, yo sé que fuiste muy cercano de Meira del Mar y de Ramón Ilián Vaca. ¿Cómo fue esa amistad con Meira? ¿Qué recuerdas así puntual de Meira que te saque una sonrisa? Bueno, con Meira muchas cosas bellísimas. Yo voy a contar una infidencia. Sí. En ella, la primera vez que nos vemos, yo era en la Universidad del Norte, yo era programador de música clásica en la Universidad del Norte. Ella llegó a grabar un programa que se llamaba Música para la Escena, que libreteaba Fuenmayor, y ella, cuando me vio allá, entonces me la presentó, le di la mano y entonces me retiré prudentemente a mi espacio, y ella dijo en voz, digamos, en voz queda, pero en el estudio, y ya estaba abierto el micrófono. Y entonces le dice a mi amigo Fuenmayor, le dice: ¿quién es ese negro tan fino? Entonces, ese fue, digamos, como la primera cosa. Posteriormente, yo la visité en algunas oportunidades y le leía, ya en el momento en que ella tenía problemas visuales. Sí. Pero te cuento otra anécdota con ella, que unió a ella con Ramón Vaca. En alguna de las oportunidades que fui a leerle, ella me dijo: pásame ese libro era una antología de poesía hispanoamericana. Entonces me dijo: léeme de allí un poema de Machado. Entonces yo empecé a leer, y entonces, bueno, le terminé de leer. A ella le encantaba muchísimo que yo le leyera, y le encantaba mi voz. Ella decía que gozaba escuchando mi voz. Entonces, al terminar, yo le dije: Meira, deberías heredarme ese libro. Y ella me dijo: ahora no te lo lleves, porque todavía necesito seguir leyendo varios poemas de ese libro, pero te aseguro que ese libro será tuyo. Bueno, pasó el tiempo, nunca me dio el libro. Meira muere, y pasado el tiempo, voy a visitar al escritor Ramón Ilián Vaca al asilo donde vivía, y él tenía una pequeña biblioteca. De pronto vi el libro y saqué el libro de la biblioteca y leí Meira del Mar, y dije: mira, este libro me lo prometió Meira del Mar a mí. Ella me dijo que ella me heredaría ese libro. Y entonces Ramón Vaca se quedó mirándome y me dijo: pues llévalo, la palabra debe cumplirse. Así que ella te dejó el libro, puedes cargar con él. Entonces fue muy bello ese momento, ¿no? de Meira, era realmente maravillosa. Me contaba, por ejemplo, cómo su sobrino Billy. Que tenía una cuerda de boxeadores. Claro. Entonces que hubo varios boxeadores campeones del mundo. Sucede que ellos iban a almorzar a casa de Meira, y sucede que las empleadas, me lo contaba la misma Meira,
como eran eran de los mismos sectores populares, ¿no? Del bosque o de La Paz o del pueblito. Entonces, ellas les servían con cierta displicencia. Entonces Meira se dio cuenta de eso y entonces en adelante Meira se metía a la cocina y cuando estaban los platos servidos, ella misma le llevaba los platos a estos boxeadores y ellos la adoraban porque los trataba de una manera pues maravillosa como sus hijos, ¿no? Sí, es cierto. Yo fui testigo también de esa actitud generosa de Meira con los boxeadores y bueno, yo también estuve cerca un buen tiempo al lado de ella. Hablabas de Fuenmayor y hasta que recordé el nombre, Campo Elías Romero Fuenmayor. Campo Elías Romero. Desde ayer estoy dándole al nombre de nuestro profesor en la Universidad del Norte. ¿Es cierto que Ramón Elián Baca era bien despistado? Sí, él era muy, pero muy despistado. Tanto que la última vez que nosotros comimos en un restaurante por allí entre las calle 70 con 53, creo, o 52, 52 con 70, íbamos caminando y yo, que conocía de su despiste, vi que a cierta distancia había caído un mango muy maduro y estaba justo por donde nosotros íbamos caminando, por la acera. Y sucede que yo, de un momento a otro, yo agarré del brazo a Ramón, lo agarré del brazo y seguimos caminando del brazo. Él no sabía por qué lo había hecho yo. Solo que yo sabía que él iba a pisar ese mango y efectivamente llegamos a esa altura y él pisó ese mango y si no lo hubiese tenido yo agarrado, ese día hubiese sucedido una tragedia. Era muy común en la Universidad del Norte en la época en que hacíamos los estudios del Centro Cultural Cayena con Sandra Vázquez. Él no me dio clases, pero alguna vez tuvimos alguna charla con él. Pero era muy común en la Universidad del Norte decir que él se quedaba dormido en el bus y llegaba hasta Villa Campestre. Sí, una vez llegó a la Nevada del bus y la Nevada quedaba por allá por Soledad. Y entonces él sintió que estaba como en otro universo, me decía él, yo llegué y era como si hubiese llegado a otro mundo. Yo no entendía qué estaba pasando hasta que además el chofer de maldad lo dejó durmiendo, se bajó y se fue a almorzar, no sé qué cosa, y lo dejó allí. Y cuando... Que debió haberlo conocido. Sí, claro. Ya los choferes lo conocían en esta ciudad. Él se montaba un bus y a veces hasta ni le cobraba. Le decía, pase, profesor Baca. No, entonces era... Y él se bajaba casi siempre, él se bajaba en un sitio y normalmente en ese sitio había un hueco y él no eludía el hueco, sino que se iba directo al hueco. O sea, entonces, era una maravilla. Bien despistado. Sí, para el despiste no había otro. Había otro. Óyeme, Harold, ¿y por qué no escribes un libro sobre esas historias de esos personajes? Que no las hay. Es decir, esa historia se oralizan y tú lo haces muy bien y lo conversamos, pero no hay un texto escrito que uno diga, voy a buscar esas historias de esos personajes. Sí, no. Pues es una tarea por realizar, ¿no? Es una tarea por realizar porque además es redonda esa historia de Ramón. Figúrate que Ramón, él lo criaron sus tías. Cuando él termina el bachillerato, sus tías lo mandan a estudiar el sacerdocio a Medellín. Y su albacea allá era el arzobispo de Medellín. Entonces él entró al seminario, ¿no? Y hasta el momento en que lo echaron, porque sucede que él encontró cómo entrar a la cava de vinos del seminario y entonces él cada noche se emborrachaba.
Sí, entonces ya no solamente era él, sino que el man llegaba y entraba a la cava con 3, 4, 5 amigos. Eso se formaba la guachafita hasta que llegó el momento en que lo echaron. Lo echaron. Y entonces de sacerdote terminó estudiando Derecho en la Universidad Libre en Bogotá. Y bueno. Y no ejerció nunca el derecho. No ejerció nunca. No, hubo una oportunidad. Él regresó al Caribe colombiano y lo nombraron juez en Fonseca, La Guajira. Y sucede que, según cuenta él, nunca había nadie arribaba por sus servicios. Y entonces él, en ese aburrimiento, entonces él se llevó toda su música. Entonces allí mismo en el despacho tenía un tocadisco y empezaba a tocar Verdi, claro. Wagner, Bach, Mozart, no, entonces la gente pasaba y se regó la bola por Fonseca. El juez está loco, el juez está loco. Oye, una historia como de García Márquez, ¿no? Oye, Harold, qué maravilloso conversar contigo. Bueno, pero quiero cerrar sí ya con este último personaje que no quiero dejarlo por fuera, el profesor Asa. También otro personaje importante, ¿no? Sin duda, esta ciudad le debe tanto al profesor Asa el haber, digamos, ese sentido del conocimiento. Es decir, como el profesor Asa les dijo, mire, el conocimiento es fundamental. Sin educación no hay cultura. Era el eslogan que él tenía, en el que lo repartía siempre en el programa de mano, en los conciertos. Nos trajo grandes violinistas, grandes pianistas, no grandes orquestas a esta ciudad, ¿no? Y por otra parte, fue un hombre tan generoso que abrió las puertas de su casa para crear el Instituto de Idiomas y Instituto de Lenguas Modernas. Sí. ¿Y qué pasó? No había, la gente no tenía con qué pagar, entonces iban, profesor Asa, que pues no tengo este mes con qué pagar, y entonces los que estudian alemán, francés, inglés, catalán, y entonces a mí me tocó personalmente. Entonces, bueno, vaya donde mi señora. Y entonces él era el policía bueno y ella era la policía mala. Entonces uno llegaba allá y entonces ella le echaba la diatriba. Usted sabe que hay que pagar a los docentes, hay que hacer esto, hay que hacer otro. Pero digamos que con el tiempo me di cuenta que los docentes tampoco cobraban, porque los docentes habían sido becados por él, porque él había conseguido que en los países fundamentalmente del área socialista de Europa le dieran becas para esos jóvenes para que fueran a estudiar en esos países. Y cuando tenían el compromiso al regreso, muchos de ellos regalaban tiempo, no horas, tanto al Instituto de Idiomas como al Colegio Experimental, que es otra de las grandes obras para los sectores populares, como en ningún otro lugar se ha dado. Qué maravilla, cuántas historias hoy nos ha compartido el profesor Harold Ballesteros. Le agradecemos mucho su presencia hoy, viernes 6 de diciembre del 2024, vísperas de la gran noche de la Virgen, de las velitas. Ya estamos en diciembre, temporada de vacaciones. Desde ya, feliz Navidad para toda la teleaudiencia, esa gente que nos sigue en Colombia, fuera de Colombia, que nos envían mensajes a través de las redes sociales. Profesor, muchas gracias. De verdad que ha sido una tarde maravillosa, ha sido un dialogar estupendo, como le gusta a usted. Espero tenerlo en otra oportunidad para más información, para compartir más historias, porque indudablemente usted hace parte de ese selecto mundo de gente de Mundo Historias para Contar. Muchas gracias y bueno, hasta una próxima oportunidad. Gracias, Juanca, por tu invitación y gracias por darme la oportunidad de hablar como a mí me gusta.
Bueno, muchas gracias. En nombre de Carlos Julio Arzuza López, quien dirige esta estación Caribe Radio Online, Daniela Bello Cano, que estuvo en las redes sociales, en el internet, en la magia del sonido y de la imagen. Yo soy Juan Carlos Jiménez Rodríguez y tendré el inmenso gusto de estar con ustedes el próximo viernes de 4 a 5 de la tarde en Gente del Mundo, Historias para Contar. Muy buenas tardes, muchas gracias. Aquí termina Gente de Mundo, Historias para Contar. Un interesante recorrido por la vida y las historias de quienes hacen la noticia. Sea usted nuestro próximo Gente de Mundo, Historias para Contar.